La atmósfera en la mansión de Kensington era un manto pesado y silencioso, tan denso como las cortinas de terciopelo que filtraban la escasa luz invernal de Londres. Habían pasado apenas 3 semanas desde que nuestra madre, Eleanor, nos había dejado, y el dolor se mezclaba con una tensión fría y palpable que solo las cuestiones de dinero y poder pueden generar. Estábamos reunidos en la biblioteca principal, un recinto que olía a madera antigua y promesas rotas, para la lectura de su testamento. Yo, Sofía, me sentaba en el extremo de una mesa de caoba que parecía absorber toda la luz, sintiéndome, como siempre, una figura periférica. Desde niña, mi vida había sido definida por la sombra de Michael, mi hermano, el hijo varón, el brillante, el hijo de oro. Él era el heredero natural de la inteligencia de mamá, de su pragmatismo financiero, mientras que yo era relegada al papel de la soñadora, la sensible, la inepta para los negocios familiares. Años de desprecio silencioso se habían incrustado en mi alma como astillas, volviéndome cautelosa y, aparentemente, sumisa. Pero por dentro, el resentimiento se había cocido a fuego lento, alimentado por cada mirada condescendiente, cada comentario velado sobre mi incapacidad para manejar las finanzas. El notario, Mr. Davies, un hombre impecablemente vestido con un traje gris carbón y gafas de montura fina, carraspeó, rompiendo el silencio funerario. Abrió la carpeta de cuero que contenía las últimas voluntades de Eleanor. Nuestras tías, primas y unos pocos socios de negocios de Michael estaban presentes, observándonos a los dos con la curiosidad mórbida propia de quienes esperan ver sangre. La lectura comenzó con las cláusulas menores, donaciones caritativas, legados a personal de servicio, joyas específicas. Mi estómago se encogió al escuchar la voz formal de Mr. Davies. Sabía que lo más difícil venía a continuación. Cuando el notario llegó a la sección de los activos principales, la herencia familiar que incluía la vasta propiedad de Kensington, y varias inversiones de arte, la redacción se tornó deliberadamente ambigua. Mamá, siempre controladora, había dejado un margen de interpretación sobre la administración de los bienes raíces y el capital principal, delegando la decisión final a los herederos principales, según lo consideren más apto para la preservación de la riqueza familiar. Era una trampa. Una última prueba de fuego que Michael, por supuesto, estaba ansioso por explotar. Michael estaba sentado frente a mí, con una expresión de gravedad estudiada, cruzando las piernas con la seguridad del que sabe que el mundo está de su lado. Él ya había estado gestionando las empresas de mamá durante los últimos 5 años, asumiendo un aire de inevitabilidad respecto a su control total. Cuando Mr. Davies hizo una pausa, Michael se inclinó hacia adelante, y esa fue mi señal. El aire en la sala se hizo irrespirable. Mr. Davies, creo que la intención de mi madre, aunque abierta a interpretación formal, siempre fue clara en cuanto a la continuidad del patrimonio, comenzó Michael, su voz resonando con una autoridad calculada. Giró su cabeza hacia mí, y el brillo de sus ojos era puro juicio. Y en ese sentido, debemos ser honestos respecto a la capacidad de gestión. No podemos permitir que la emoción o el sentimentalismo pongan en riesgo el legado de generaciones. Sabía a dónde iba. Había esperado esta puñalada durante semanas. Los años de desprecio silencioso estaban a punto de explotar en una humillación pública total. Michael se puso de pie, un gesto dramático que aseguraba la atención de cada persona en la sala. La pesadez del traje de lana que vestía parecía aumentar su estatura, su arrogancia. Mi hermana Sofía, continuó Michael, su tono pasando de lo formal a lo acusatorio. Siempre ha sido, y permítanme ser brutalmente honesto frente a todos ustedes, un lastre financiero, emocionalmente inestable, y completamente incapaz de gestionar el patrimonio. Su única contribución a la familia ha sido la de drenar recursos con sus caprichos artísticos y sus constantes crisis personales. El golpe fue seco, público y destinado a aniquilar cualquier dignidad que me quedara. Sentí cómo el calor subía por mi cuello y se instalaba en mis mejillas. La humillación pública me golpeó como una ola de agua helada, dejándome sin aliento. Me humilló sin piedad, usando cada debilidad que yo había mostrado a lo largo de los años como arma arrojadiza. Vi las caras de mis parientes. Algunos mostraban una falsa compasión, pero la mayoría asentía internamente. En su mundo, Michael tenía razón. Yo era la fracasada. Michael continuó, implacable, dirigiéndose al notario como si yo no estuviera allí. Sería un insulto a la memoria de mamá, a su disciplina y a su arduo trabajo, permitirle a Sofía arruinar, en cuestión de meses, lo que tanto nos costó construir. Dada la ambigüedad de la cláusula de gestión, exijo formalmente, en nombre de la preservación del legado familiar, que Sofía sea excluida de la administración de cualquier activo principal, y que su porción de la herencia sea colocada en un fideicomiso gestionado por mí, hasta que, y si acaso, demuestre la madurez necesaria.
La sala quedó en un murmullo incómodo. Nadie se atrevió a contradecirle. Michael había usado la plataforma de la mansión, el luto y el testamento de nuestra madre para pisotearme, tachándome de incompetente frente a todos los parientes reunidos. Era la culminación de décadas de ser la hija menospreciada. El dolor era un viejo conocido, pero esta vez, al ser expuesto a la luz, ardía con una intensidad renovada. Sin embargo, a diferencia de otras veces en que las palabras de Michael me habrían destrozado, esta vez, bajo la humillación insoportable, una frialdad de acero me invadió. Había tocado fondo, pero no estaba vacía. En mi interior la determinación era un bloque de hielo. Me humilló, sí, pero lo hizo justo donde yo quería que estuviera, expuesto, confiado y a punto de caer de la cima de su arrogancia. Michael me miró esperando mi colapso, el llanto histérico o la patética defensa que solía ofrecer. Pero yo no le di ninguna de esas satisfacciones. Me mantuve erguida, la barbilla alta, con una calma que no era resignación, sino anticipación. Había llegado el momento que había estado planeando en secreto, durante meses de dolor y observación. Había anticipado este momento de la verdad, esta traición pública. Sabía que Michael no tendría límites cuando se tratara de asegurar su control. Por eso, en los últimos meses de vida de mamá, cuando su salud mental flaqueaba y Michael se volvía sospechosamente atento y posesivo, no solo sufrí. Observé, y, en secreto, actué. Mi madre no estaba bien. La medicación la mantenía somnolienta y su juicio era errático. Michael aprovechó esa debilidad, convencido de que su derecho de nacimiento le daba la licencia para manipular. Yo lo vi susurrarle al oído, guiar su mano para firmar documentos y sembrar semillas de desconfianza sobre mí, asegurándose de que yo pareciera un peligro para su salud financiera. Nadie me creería si solo contara mi versión. Él era el hijo responsable, yo, la soñadora paranoica. Por eso, durante aquellas últimas visitas a la mansión, cuando Michael creía que yo estaba distraída con mis propios asuntos, yo estaba grabando. No era un audio, ni un mensaje ambiguo. Era la prueba definitiva, guardada en secreto, cifrada y protegida. Un video donde Michael, en su momento de mayor soberbia, y creyendo estar solo, admitía haber manipulado a nuestra madre, distorsionando su voluntad para consolidar su poder. Sentada allí, bajo el peso de su desprecio y la mirada inquisitiva de los demás, sentí el peso ligero del pequeño dispositivo de memoria USB en el bolsillo interior de mi chaqueta. Era mi arma secreta. Había planeado mi defensa no como una réplica verbal, sino como una ejecución fría y calculada de su reputación. Este día no terminaría con mi exclusión. Terminaría con su caída. Él acababa de poner en marcha mi plan. Mr. Davies, incómodo con la vehemencia de Michael, consultó sus notas. Michael, su solicitud de fideicomiso es inusual en este contexto, pero dada la redacción ambigua de la señora Eleanor, tendríamos que considerar el argumento de preservación. Sofía, ¿tienes alguna objeción o argumento que presentar ante la corte sobre tu capacidad de gestión? La voz de Mr. Davies me trajo de vuelta a la sala. Michael me miraba con una sonrisa de suficiencia, esperando que tartamudeara, o que intentara argumentar con sentimentalismos. Pero yo solo le sonreí de vuelta, una sonrisa fría que no le gustó nada. Era la primera vez que le devolvía una mirada sin miedo, sin dolor. Sí, Mr. Davies, tengo una objeción muy seria, dije, y mi voz, aunque baja, era clara y firme, resonando en el silencio que se había instalado tras la diatriba de Michael. Mi hermano me ha humillado públicamente, basándose en la premisa de que soy incompetente, y que él es el único capaz de honrar la voluntad de nuestra madre. Hice una pausa dramática, buscando el contacto visual con Michael. Su expresión de suficiencia comenzaba a nublarse con una pizca de cautela. ¿Y cuál es tu argumento, Sofía?, inquirió Mr. Davies, aliviado de que por fin hablara. Mi argumento es simple. Antes de que usted y todos los presentes tomen una decisión basada en la difamación que mi hermano acaba de proferir, me gustaría proyectar un documento visual que, creo, arrojará luz sobre lo que realmente estaba sucediendo en esta mansión en las últimas semanas de vida de mamá. Un documento que explica mejor que cualquier cláusula ambigua quién de nosotros ha honrado verdaderamente la memoria de Eleanor. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas clavadas en mí, la humillación aún fresca en el aire, pero ahora eclipsada por la intriga. Caminé hacia el extremo de la mesa donde había un proyector de presentaciones que Michael había usado previamente para una de sus charlas de negocios. Michael me observaba con los ojos entrecerrados. ¿Qué tontería es esta, Sofía? ¿Acaso vas a proyectar tus dibujos?, espetó Michael, intentando restar importancia a mi movimiento. Pero su voz sonó un poco forzada. Sabía que yo no jugaba con fuego sin razón. Ignoré su burla. Me dirigí al sistema de proyección, que estaba conectado a una gran pantalla retráctil oculta detrás de un tapiz. Conecté el pequeño dispositivo USB que guardaba en secreto,
y me aseguré de que el archivo estuviera listo. La sala seguía en un silencio tenso, solo roto por el suave clic del ratón. Me volví hacia la asamblea, y mi mirada se detuvo en Michael, cuyo rostro empezaba a adquirir un tono pálido. Cuando mi hermano me humilló, me obligó a sacar a la luz esta verdad. Esta prueba, guardada en secreto, cambiará no solo la lectura de este testamento, sino todo lo que creían saber sobre Michael y la relación con nuestra madre, declaré. Sabía que lo que estaba a punto de revelar destruiría su imagen por completo. El momento de la verdad había llegado. La justicia que había estado buscando en secreto, estaba a punto de estallar frente a todos. La voz de Mr. Davies me trajo de vuelta a la sala. Michael me miraba con una sonrisa de suficiencia, una mueca de superioridad que se extendía desde sus labios hasta sus ojos, esperando que tartamudeara o que intentara argumentar con sentimentalismos inútiles, con lágrimas. Había presenciado ese derrumbe mío 1000 veces. Era su espectáculo preferido. Pero yo solo le sonreí de vuelta. Una sonrisa que era menos un gesto amable y más un destello frío, pulido como un fragmento de obsidiana. Era una expresión que no le gustó nada. La suficiencia en su rostro se congeló, reemplazada por una sombra de inquietud que parpadeó en el fondo de sus pupilas. Era la primera vez que le devolvía una mirada sin miedo, sin dolor, una mirada que prometía una retribución que él ni siquiera había empezado a imaginar. Sí, Mr. Davies, tengo una objeción muy seria, dije. Mi voz, aunque baja, era clara, resonando con una autoridad tranquila que cortó el silencio pesado y cargado de prejuicios que se había instalado tras la diatriba de Michael. No grité, no imploré. Mi calma era mi arma. Mi hermano me ha humillado públicamente, basándose en la premisa de que soy incompetente, y que él es el único capaz de honrar la voluntad de nuestra madre. El aire en la biblioteca se había enrarecido. La madera oscura de los estantes y el olor a cuero viejo parecían absorber el oxígeno. Las tías, antes complacientes con la performance de Michael, ahora se inclinaban ligeramente, sus cuerpos tensos, susurros sofocados flotando brevemente sobre la mesa antes de ser tragados por la tensión. Yo sentí el peso de su escrutinio, un peso que había cargado toda mi vida, pero que ahora se sentía diferente, ligero, porque sabía que estaba a punto de transferirlo a Michael. Hice una pausa dramática, deliberadamente prolongada, para asegurar que mi mirada permaneciera fija en Michael. Su expresión de suficiencia ya no existía. Había sido sustituida por una cautela aguda, casi animal, la de alguien que huele peligro donde solo esperaba victoria. Se removió en su silla, el crujido de la piel bajo su peso rompiendo el silencio. ¿Y cuál es tu argumento, Sofía?, inquirió Mr. Davies. Su alivio por mi intervención era palpable, aunque su tono seguía siendo de estricta formalidad legal. Estaba cansado de la teatralidad de Michael y buscaba desesperadamente un camino de regreso al protocolo. Mi respuesta no fue inmediata. Tomé un respiro profundo, sintiendo cómo la frialdad que me había invadido se asentaba en mis huesos. No era solo la ira lo que me impulsaba, sino una necesidad profunda de exponer la hipocresía que había definido nuestra vida familiar. Mi argumento es simple, Mr. Davies, continué, manteniendo mi tono mesurado. Antes de que usted y todos los presentes tomen una decisión que podría destruir mi futuro basándose únicamente en la difamación y las mentiras que mi hermano acaba de proferir, me gustaría proyectar un documento visual. Un documento que creo arrojará luz, no sobre mi supuesta inestabilidad, sino sobre lo que realmente estaba sucediendo en esta mansión en las últimas semanas de vida de mamá. No es un documento legal, sino una verdad cruda. Un documento que explica mejor que cualquier cláusula ambigua, incluso la más ambigua. ¿Quién de nosotros ha honrado verdaderamente la memoria de Eleanor? ¿Y quién se ha aprovechado de su vulnerabilidad? El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Un vacío donde antes había habido incomodidad. Ahora había terror. Michael no podía entender qué documento visual podría poseer yo que lo pusiera en peligro. Su mente, entrenada para el cálculo financiero y el control de daños empresariales, estaba fallando en predecir mi movimiento. Había subestimado mi dolor y mi paciencia. Me levanté lentamente. Cada movimiento era deliberado. Una coreografía de la venganza. Sentía las miradas clavadas en mí. No ya con lástima o desprecio, sino con una mezcla de intriga y miedo anticipatorio. La humillación aún flotaba en el ambiente, pero era una niebla que se disipaba rápidamente, eclipsada por el escalofrío de la revelación inminente. Caminé sin prisa hacia el extremo de la mesa. El suelo de parquet oscuro bajo mis pies crujía levemente con cada paso, un sonido amplificado en el silencio sepulcral. Mi destino era un proyector de presentaciones de alta gama, que Michael había instalado hacía poco en la biblioteca para impresionar a sus socios de negocios. Su propia herramienta de arrogancia se convertiría en mi podio. Michael me observaba, su rostro ya no era pálido,
estaba lívido. Sus manos, que antes descansaban con aplomo sobre sus rodillas, se cerraban ahora en puños blancos, tensando la fina tela de su pantalón. ¿Qué tontería es esta, Sofía? ¿Acaso vas a proyectar tus dibujos infantiles? ¿O quizá las facturas impagadas de tu terapeuta?, espetó Michael, intentando desesperadamente recuperar el control con una última oleada de burla. Su voz, sin embargo, sonó forzada, aguda, con un temblor casi imperceptible que solo yo pude notar. Se estaba desmoronando, y la visión era exquisita. Sabía que yo no jugaba con fuego sin tener asegurada la extinción. Ignoré su burla. Mis manos no temblaban. La adrenalina había reemplazado el miedo, dándome una precisión clínica. Me dirigí al sistema de proyección, que estaba convenientemente conectado a una gran pantalla retráctil oculta detrás de un pesado tapiz flamenco, que representaba una escena de caza. El tapiz era viejo, sus hilos de oro deshilachados, un símbolo perfecto de la fachada de riqueza y decencia que estábamos a punto de rasgar. Con un movimiento fluido que había ensayado en mi mente, activé el mecanismo. Un zumbido eléctrico llenó momentáneamente la sala mientras la pantalla, blanca e inmaculada, descendía lentamente, cubriendo al moribundo tapiz. La luz de la biblioteca, ya escasa, se atenuó aún más con el movimiento. Abrí mi chaqueta, sintiendo el ligero peso del dispositivo de memoria USB en el bolsillo interior, un peso que equivalía a 10.000 kilos de evidencia. Lo saqué, un objeto pequeño e insignificante, de color negro mate, y lo conecté al puerto USB del proyector. La pequeña luz roja del dispositivo parpadeó, confirmando la conexión. Mis dedos se movieron sobre el ratón. En la pantalla, las palabras buscar archivos se iluminaron. La sala seguía en un silencio tenso, solo roto por el suave clic del ratón que resonaba como un disparo de advertencia. Podía oler el sudor frío de Michael, un aroma amargo que se mezclaba con el incienso rancio de la biblioteca. Me volví hacia la asamblea, asegurándome de que mi mirada se detuviera de nuevo en Michael. Su rostro era ahora una máscara de horror silencioso. Había entendido que el documento visual no era una obra de arte o un lamento, sino una trampa cuidadosamente tendida. Este dispositivo, declaré, levantando levemente el ratón como si fuera un cetro, contiene la verdad que mi hermano no quería que ustedes conocieran. Él me humilló frente a ustedes, me tachó de inestable y de lastre para el patrimonio. Pero al hacerlo, me obligó a sacar a la luz esta prueba, una prueba guardada en secreto, cifrada y protegida, que cambiará no solo la lectura de este testamento y la distribución de los bienes, sino todo lo que creían saber sobre Michael, y la verdadera, la íntima y manipulada relación con nuestra madre en sus últimos días. Mi voz no flaqueó. La justicia que había estado buscando en secreto, la validación de que mi dolor no era paranoia sino una respuesta legítima a la maldad, estaba a punto de estallar frente a todos. Michael aprovechó la confusión de mamá, su enfermedad y su dependencia de la medicación para reescribir la narrativa de sus últimas voluntades. Él sembró la desconfianza sobre mí. Él dictó lo que ella debía firmar, y, en un momento de soberbia suprema, creyendo que esta mansión y cada pared aquí era sorda, lo grabó en video. Se expliqué, sin dar nombres a lo que estaba a punto de suceder, pero dejando clara la acusación, fraude y manipulación de una persona vulnerable. Los murmullos regresaron, esta vez no de cotilleo, sino de absoluto pánico e incredulidad. Mr. Davies se ajustó las gafas, su rostro reflejando una profunda consternación. Las tías se taparon la boca. La reputación, en este círculo, era la moneda más valiosa, y yo estaba a punto de devaluarla de Michael a cero. Michael se levantó de golpe, volcando casi la silla. Era un movimiento desesperado, el de un hombre acorralado que sabe que la única salida es la violencia o la negación total. Detente, Sofía. Esto es una manipulación. Una falsificación. Estás usando la memoria de mamá para tu propio beneficio patético. Rugió, su voz alta y destemplada, despojada de la autoridad calculada que había usado minutos antes. Era un hombre asustado, y el miedo lo hacía feo. Di un paso atrás, protegiendo el proyector. Tú eres quien falsificó su voluntad, Michael. Tú eres quien usó su amor y su dolor para robar. Y ahora, toda esta asamblea será testigo de tu confesión. No es una patraña sentimental, Michael. Es tu propia voz. Tu propia imagen. Me acerqué al teclado, mis dedos a centímetros de la tecla. Enter. La pantalla blanca esperaba, como un lienzo listo para el veredicto. Miré a mi hermano, cuyos ojos ahora me suplicaban en silencio. Un ruego que ignoré con la frialdad que él me había enseñado. Él había despojado mi vida de dignidad. Ahora yo despojaría la suya de poder y respeto. Mr. Davies, antes de que formalice cualquier fideicomiso, exijo que se reproduzca este material. La verdad no requiere interpretación ambigua. La verdad es un hecho,
afirmé. Y sin esperar su respuesta, presioné con acento agudo el botón. La luz del proyector cobró vida, inundando la pantalla. La imagen se enfocó lentamente. Y antes de que se escuchara el primer sonido, antes de que la voz de Michael resonara y por lo tanto, Michael concluyó, inclinándose hacia adelante sobre la mesa de caoba maciza, su voz amplificada por la indignación teatral que siempre adoptaba para manipular a la gente. Es mi deber moral y fiduciario proteger el legado de mamá de la incompetencia. Sofía ha demostrado, a lo largo de su vida, ser incapaz de gestionar cualquier cosa de valor, mucho menos la mitad de un imperio. Pido formalmente que el testamento sea revalidado para excluir L.A., garantizando que su parte no se disipe en sus habituales fantasías inútiles. Michael se recostó, cruzando los brazos sobre su pecho, un gesto de triunfo absoluto. Su mirada se posó en mí, llena de un desprecio tan crudo y público que me sentí desnuda bajo la pesada luz de los candelabros. Él esperaba mi humillación inmediata, las lágrimas silenciosas, la retirada vergonzosa. Me había humillado. Durante años, esas palabras de desprecio habían sido mi pan de cada día, el costo de existir a su lado. El abogado, Mr. Davies, un hombre de maneras circunspectas y un nudo de corbata impecable, me miró con una mezcla de lástima profesional y tedio, esperando mi respuesta patética. Sentí los ojos de tíos y primos sobre mí, juzgándome, recordando cada error que Michael se había encargado de magnificar. Pero esta vez la humillación no me quemó, la sentí fría y dura, como el diamante que estaba a punto de romper el cristal. Durante las últimas 3 semanas, esa frialdad había sido mi armadura, alimentada por el secreto que guardaba. Michael no sabía que yo había estado preparada para este momento desde hacía meses. Me levanté de mi asiento, y el ligero raspado de la silla sobre la alfombra persa resonó en el silencio, un sonido que pareció perturbar más a Michael que mis palabras. No temblé. No lloré. Mi voz salió, sorprendentemente clara y firme, una melodía que nadie en esa sala, y mucho menos mi hermano, había escuchado antes. Michael ha terminado su lectura de mi carácter. Ahora, permítanme ofrecerles la mía, dije, manteniendo la mirada fija en él. Su sonrisa arrogante se desvaneció, reemplazada por una sutil punzada de confusión. Él estaba acostumbrado a la víctima, no a la retadora. Lentamente, metí la mano en el bolsillo interior de mi saco de lana. Mis dedos encontraron el frío tacto del dispositivo USB que había guardado en secreto. Era una memoria pequeña, negra y anodina, pero contenía la verdad que Michael había creído enterrada con nuestra madre. La saqué, sosteniéndola entre el pulgar y el índice, como si fuera una pequeña llave maestra. El movimiento capturó la atención de todos. Michael, al ver el objeto, palideció de golpe. Su piel, que un momento antes había estado bronceada y saludable, adquirió un tono ceniciento. ¿Qué es eso, Sofía? Siéntate. Esto no es el momento para tus payasadas, siseó Michael, intentando retomar el control con su tono habitual de autoridad. Su voz, sin embargo, se quebró en la última palabra, revelando la grieta de pánico que se abría en su fachada. Dio un paso hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, como un depredador que ve su presa escaparse. Mr. Davies, dígame que pare a mi hermana, esto es inaceptable. Ignoré por completo sus gritos y su exigencia desesperada. Me dirigí a la parte trasera de la biblioteca. En un rincón, listo para una presentación de fotografías que Michael había organizado, irónicamente un álbum de recuerdos felices, para cimentar su imagen de hijo devoto, estaba un proyector de alta definición apuntando a una pared blanca. El destino, o quizás mi propia previsión silenciosa, me había preparado el escenario perfecto. Ya basta, Michael. Esta vez no me silenciarás, susurré, aunque mi voz no era más que un murmullo. La intensidad de mi determinación era un grito que llenaba la habitación. Conecté el pequeño dispositivo USB al puerto del proyector. La luz azul parpadeó. La habitación, ya tenue por las cortinas de terciopelo, se oscureció un poco más. Mi corazón latía con una cadencia violenta en mi pecho, pero sentía una paz absoluta. La espera había terminado. Presioné Enter en el teclado auxiliar. El logotipo de una conocida aplicación de mensajería apareció, y de repente, la pared se iluminó con una imagen de Michael. Él estaba sentado en un lujoso bar, con una copa de whisky en la mano, hablando con alguien fuera del plano, sin saber que una cámara de vigilancia discreta, instalada por un tercero, un contacto que me debía un favor por un antiguo proyecto fallido que Michael había intentado sabotear, lo estaba grabando. El sonido comenzó a llenar la sala, claro y digital. Michael gritó, ¡apágalo! ¡Apágalo ahora mismo, Sofía! ¡Esto es ilegal! ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí! Se abalanzó hacia el proyector, pero mi primo Edward, un hombre corpulento y generalmente neutral,
Lo detuvo instintivamente, sujetándolo por el brazo. Edward estaba ya hipnotizado por la imagen en la pantalla. Proyecté el video. En la pantalla gigante de la biblioteca, el Michael, seguro de sí mismo que conocíamos, se desdibujaba en un hombre frío y cínico. Sí, al final fue ridículamente fácil, se le escuchaba decir con una risa seca, tomando un sorbo de su bebida. Mamá estaba tan ida en las últimas semanas. La demencia, ¿sabes? Un día me confundió con papá. Le dije que no me preocupara por su bienestar, que el dinero era lo de menos, que solo quería que estuviera cómoda, y firmó los papeles sin siquiera leerlos. Literalmente, le dije que era un ajuste de fideicomiso para su mejor cuidado. Y listo. La cláusula de la exclusión de Sofía fue la guinda del pastel, por supuesto. Ella ya no sabía lo que firmaba. Solo quería paz. No iba a dejar que esa inútil de Sofía se quedara con un tercio de mi herencia. La confesión fue brutal, descarnada, llena de una frialdad calculada que heló la sangre de los presentes. Él detalló cómo había aprovechado los momentos de mayor confusión mental de nuestra madre, prometiéndole un cuidado que nunca tuvo intención de darle, manipulando su afecto y su vulnerabilidad para asegurarse de que cambiara el testamento semanas antes de su muerte. La voz de Michael en el video era la de un estafador de sangre fría, no la del hijo cariñoso que había interpretado en el funeral. El video duró apenas 2 minutos, pero en ese lapso de tiempo, el mundo de Michael se hizo añicos. La cinta terminó, dejando la pared blanca de nuevo, iluminada por el resplandor crudo del proyector. Revelé la verdad. La sala de la mansión de Londres quedó en un silencio aterrador. No era el silencio de la atención educada, sino un vacío ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de los parientes. El aire se había vuelto tan denso que era difícil respirar. Vi las caras de mis tías, que siempre habían reverenciado a Michael como el hijo modelo, pasar del shock a la incredulidad, y finalmente, a un horror silencioso. Era como si un fantasma se hubiera manifestado en medio de la biblioteca, exponiendo la podredumbre que se escondía bajo el barniz de la riqueza familiar. Michael, liberado del agarre de Edward, se quedó inmóvil, su rostro una máscara de terror puro. Su boca se abría y cerraba, incapaz de articular una negación. La sangre había desaparecido de su rostro, dejando solo el blanco enfermizo de la derrota. Su fachada de hombre de negocios impecable y moralmente superior, se había desmoronado en cuestión de segundos, dejando al descubierto al niño patético y cruel que siempre había sido. Mr. Davies, el abogado, que había permanecido impasible durante toda la lectura y el altercado, se inclinó, recogió el pequeño USB de la mesa, y se puso las gafas de lectura, examinándolo con una solemnidad absoluta. Luego, se dirigió a Michael, su voz grave y exenta de emoción. Michael, esta evidencia de coacción fraudulenta, grabada y confirmada, es irrefutable. La voluntad que usted indujo a firmar, y por la cual intentó desheredar a su hermana, es, a la luz de esta grabación, impugnable y legalmente nula. El golpe fue definitivo. El murmullo de conmoción recorrió la sala. Mi primo Thomas, que siempre había sido cínico respecto a Michael, pero nunca había tenido pruebas, se levantó. Entonces, el testamento original es válido, ¿correcto, Mr. Davies? El que dividía todo por igual. El abogado asintió. Así es, el testamento anterior de la señora Eleanor, sin las enmiendas que demuestran coacción, es el documento legalmente vinculante. Sofía está en pleno derecho de su herencia. La furia finalmente venció al miedo en Michael. Me has tendido una trampa. Eres una bruja. No tienes nada, Sofía. Eres una don nadie. Yo soy el hijo, yo era el favorito, gritó, su voz rasgándose. Intentó correr hacia mí, pero fue detenido de nuevo, esta vez por varios parientes que, de pronto, se habían transformado de audiencia pasiva a mis protectores. La familia, que había permitido su tiranía por años, finalmente le daba la espalda. 2 guardias de seguridad de la mansión, alertados por la conmoción, entraron silenciosamente. Mr. Davies, con un simple gesto de la mano, señaló la puerta. Michael, le sugiero que se retire. Nos pondremos en contacto con su equipo legal. Deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ver a Michael ser escoltado fuera de la biblioteca fue la imagen más catártica que jamás experimenté. Ya no era el hombre poderoso. Era un miserable expuesto. Un fraude que pataleaba y gritaba insultos incoherentes mientras era arrastrado. Los ojos de los presentes ya no lo veían con respeto o miedo, sino con un profundo asco y lástima. Su poder se había esfumado con la luz de aquella proyección. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio volvió, pero era diferente. Era un silencio de respeto recién descubierto. Me senté lentamente, sintiendo el peso de la liberación física en mis hombros. Por primera vez en mi vida adulta no sentí el desprecio de mi familia. Sentí una admiración cautelosa,
la mirada de personas que acababan de presenciar un acto de coraje silencioso y devastador. Mi tía Evelyn se acercó, y sin decir una palabra me tomó la mano. Su apretón fue un reconocimiento mudo, un perdón implícito por los años de desprecio. Mr. Davies continuó con la lectura del testamento original, pero ya nadie prestaba atención a los detalles financieros. La verdadera lectura había terminado. Yo había recuperado mi valor, mi voz y mi parte de la herencia que me correspondía por derecho, no solo legal, sino moral. El dolor invisible que había soportado durante años, la burla constante, el menosprecio, todo había servido para construir la paciencia y la estrategia necesarias para este único y decisivo momento. Ese día, todo cambió. Ya no era Sofía, la incompetente, la hija olvidada, la oveja negra. Yo era Sofía, la mujer que había guardado la verdad en secreto, y que, en el momento crítico, había desmantelado la tiranía de su hermano frente a todos. Había recuperado mi poder, y el frío de Londres ya no me parecía tan helador, pues el fuego de la justicia por fin ardía en mi interior. Límite alcanzado, finalizando narrativa. Cuando la puerta de roble, pesada y tallada con el blasón familiar, se cerró con un golpe sordo detrás de Michael, el silencio que regresó a la biblioteca no era el que había existido antes de su salida. Había sido un silencio cargado de tensión, de miedo reprimido y respeto hipócrita. Este nuevo silencio era diferente. Era un vacío reverente. Un espacio de respeto recién descubierto que se sentía casi físico, como una manta que amortiguaba el caos recién experimentado. El aire seguía oliendo a caoba pulida y a terciopelo viejo, pero la punzada ácida del sudor de Michael y el metálico sabor a miedo que había impregnado la atmósfera comenzaban a disiparse. Me senté de nuevo, muy despacio, sintiendo cómo mis rodillas temblaban ligeramente ahora que la adrenalina disminuía. El ligero raspado de la silla sobre la alfombra persa no provocó molestia esta vez, sino una especie de permiso tácito para el agotamiento. Sentí el peso de la liberación física en mis hombros. Había cargado esa verdad, ese plan meticuloso, esa fría calma durante meses. Era como si me hubieran quitado una armadura de plomo. La luz de los candelabros, que momentos antes había parecido un foco de interrogatorio cruel, ahora se sentía cálida, reflejándose en las espinas doradas de los libros antiguos. Levanté la mirada hacia la pared que había servido de pantalla, ahora de nuevo inmaculadamente blanca. Esa pared había sido testigo de la implosión de un imperio de mentiras. Los parientes seguían inmóviles, como estatuas de sal, procesando la magnitud del engaño y la brutalidad de la revelación. Sus murmullos eran mínimos, ahogados, como si temieran que hablar en voz alta pudiera hacer que Michael regresara. Vi a mi primo Edward, el mismo que lo había sujetado, secarse el sudor frío de la frente. Su expresión era de puro asco moral. La visión de Michael, no solo intentando despojarme, sino mofándose de la demencia de nuestra madre en sus últimos días, había sido un veneno sutil que se había inyectado directamente en la conciencia de la familia. Durante años, me había esforzado por ser invisible, esperando que su desprecio pasara de largo. Ahora me daba cuenta de que mi invisibilidad no me había protegido, solo había dado a Michael más espacio para crecer en su arrogancia. La verdad era que yo había sido una persona inútil a sus ojos, pero solo porque había permitido que su narrativa definiera mi valor. Recorrí la mesa de caoba. Los papeles del testamento, los originales y los fraudulentos, estaban esparcidos, testigos mudos de la batalla. El pequeño USB seguía en manos de Mr. Davies. Mr. Davies, cuya compostura profesional era la única ancla de cordura en la sala, manipulaba el dispositivo con la reverencia que se le otorga a un artefacto explosivo. Se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un pañito de seda y me miró. Su mirada ya no era de lástima condescendiente, sino de un respeto cauteloso y analítico. El tipo de respeto que un profesional concede a un oponente que ha ejecutado una estrategia magistral. Él había visto todo. La humillación pública, la paciencia estratégica y la ejecución sin fallas. Señorita Sofía, dijo Davies, su voz baja, resonando con autoridad contenida. Debo felicitarla por la prudencia de haber asegurado esta evidencia. Sin ella, la impugnación habría sido larga, costosa y probablemente infructuosa. Su previsión ha ahorrado a la familia un considerable dolor legal y moral. El cumplido, viniendo de un hombre tan reservado, era más dulce que cualquier disculpa. Fue entonces cuando mi tía Evelyn, la matriarca silenciosa, la mujer que siempre había temido confrontar a su sobrino favorito y que me había mirado con una pena distante durante 2 décadas, se acercó a mí. No se sentó a mi lado, simplemente caminó hasta el borde de mi silla. Su perfume, una fragancia clásica de jazmín y sándalo, me envolvió. Evelyn se inclinó, y por un momento temí que fuera a estallar en llanto, o a ofrecerme una excusa superficial. En cambio su mano,
cubierta de anillos de oro antiguo, se posó sobre la mía, que descansaba sobre la madera fría. Su apretón fue firme, no había palabras, y no las necesitaba. En ese gesto, leí toda la historia no contada de la familia, la complicidad silenciosa en la tiranía de Michael, el miedo a su ira, la vergüenza por haber permitido que su crueldad me marginara. Su apretón era un reconocimiento mudo, un perdón implícito por los años de desprecio, y crucialmente, una aceptación de la nueva dinámica de poder. Su mano cálida era la primera conexión humana genuina que sentía en esa habitación, un ancla emocional tras la tormenta. Yo le devolví el apretón, no como la víctima que busca consuelo, sino como la victoriosa que acepta la tregua. Evelyn se retiró a su asiento, con los ojos ligeramente enrojecidos, pero con una dignidad renovada. La familia había elegido bando. Mr. Davies carraspeó, ajustó el cuello de su camisa y distribuyó las copias del testamento original, el verdadero documento. Continuaremos ahora con la lectura del documento legalmente vinculante, anunció, su voz volviendo a su tono monótono y profesional. El último testamento válido de la señora Eleanor Ashton, fechado 2 años antes de su deceso, sin las enmiendas coaccionadas por Michael Ashton. En este documento, se estipula una división equitativa de los activos principales, el 33,3% para Michael Ashton, el 33,3% para Sofía Ashton, y el 33,3% restante distribuido en fideicomisos caritativos previamente establecidos. El murmullo regresó, pero esta vez no era de horror, sino de confirmación. Había justicia. Mi primo Thomas, el cínico, asintió con una expresión de satisfacción sombría. Davies procedió a sumergirse en la jerga financiera. La cartera de bienes raíces en Mayfair y Manhattan, los bonos municipales, las acciones en telecomunicaciones, la colección de arte renacentista, y los complejos fideicomisos offshore port. Pero la verdad era que nadie estaba prestando atención a los detalles de los millones. La verdadera lectura, la que importaba, la lectura del carácter de Michael y la vindicación de Sofía, ya había terminado. Los números eran meros epílogos a un drama moral. Mientras Davies enumeraba las cifras, mi mente divagaba hacia los meses de preparación. Recordé las noches sin dormir, revisando los libros de contabilidad que Michael creía que yo era demasiado estúpida para entender. Recordé la ansiedad fría de contactar a mi fuente, el antiguo socio comercial que Michael había arruinado, asegurándome de que la cámara de vigilancia discreta en el exclusivo club de Michael estuviera instalada y grabando. Había sido un juego de ajedrez jugado con una paciencia monástica, cada movimiento calculado para esta única confrontación. Había temido que Michael se diera cuenta, que oliera mi determinación. Pero su arrogancia había sido mi mejor escudo. Él nunca había buscado una amenaza en mí porque la imagen de la inútil Sofía era demasiado conveniente, demasiado reconfortante para su ego monstruoso. Él había construido la prisión de su propia mente, y yo simplemente había usado una llave que él me había entregado. Me di cuenta de que el dolor invisible que había soportado durante años, la burla constante, el menosprecio que me había hecho dudar de mi propia inteligencia y valía, todo eso no había sido un desperdicio. Había servido para construir la paciencia, la resistencia emocional y la estrategia necesarias para este momento decisivo. Cada humillación era ahora un ladrillo en la muralla de mi nueva fortaleza. Observé a Mr. Davies cerrar la carpeta de cuero con un chasquido profesional. Había terminado. La propiedad estaba ahora dividida. El orden legal restaurado. El ambiente de la biblioteca se sentía más ligero, purificado. Los parientes se levantaron lentamente, acercándose a mí. Ya no venían con la distancia condescendiente, sino con una mezcla de curiosidad, admiración, y quizás, un poco de miedo. Había demostrado que no solo podía sobrevivir, sino que podía destruir. Mi primo Thomas me dio un golpecito en el hombro, una rareza en nuestra familia formal. Buen golpe, Sofía. Un nocaut en el primer asalto. Nadie lo vio venir. Su voz contenía un matiz de alivio genuino. Había librado a la familia de un tirano. Respondí con una sonrisa que se sintió extraña en mi rostro, pero que era absolutamente sincera. Era la sonrisa de alguien que ya no teme. Me levanté de nuevo, y esta vez, mi postura era diferente. Había una columna de acero invisible que me sostenía. Salí de la biblioteca antes de que las inevitables preguntas sobre mis planes financieros comenzaran a inundarme. Necesitaba el aire, necesitaba asimilar la inmensidad de lo que había logrado. El pasillo estaba frío, y el mármol bajo mis pies transmitía el gélido abrazo de la mansión londinense. Pero el frío ya no penetraba mi alma. Ese día, todo cambió de forma irrevocable. Ya no era Sofía, la incompetente, la hija olvidada, la oveja negra que vivía en el margen de la generosidad de su hermano. Yo era Sofía, la mujer que había guardado la verdad en secreto,
que había entendido las debilidades del enemigo mejor que él mismo, y que, en el momento crítico, había desmantelado la tiranía de Michael frente a todo el clan familiar. Había recuperado mi poder, mi voz y mi herencia. La luz gris que se filtraba por las altas ventanas góticas de la mansión ya no parecía opresiva. Afuera, Londres se preparaba para una tarde de lluvia invernal. Sentí la brisa fría tocar mi piel, pero en mi interior, sentía el calor constante de una pequeña, inextinguible llama. Era el fuego de la justicia, y por fin ardía. El camino por delante sería largo. Habría batallas legales y disputas por los activos. Pero la victoria fundamental ya estaba asegurada. Michael había perdido más que dinero. Había perdido su reputación y su lugar en la familia, algo que valoraba por encima de todo. Yo había ganado más que riqueza. Había ganado mi propia vida. Me dirigí hacia la salida, sintiendo el peso de la alfombra bajo mis botas, cada paso ahora una declaración de propiedad, no solo de los bienes, sino de mí misma. Dejé atrás la biblioteca, el eco de los gritos de Michael ya desvanecido, reemplazado por la promesa silenciosa de un futuro sin sombras. Sofía, la estratega. La heredera, la superviviente. El título se ajustaba perfectamente. La nueva vida comenzaba ahora, justo en el umbral, bajo el cielo gris de Londres. El resto de mi vida se construiría sobre esta verdad, sobre la evidencia de que la calma y la astucia son armas mucho más devastadoras que la furia y la prepotencia. El legado de nuestra madre no sería una historia de manipulación y codicia, sino de una silenciosa reivindicación. Y yo estaba lista para escribir el siguiente capítulo.